Hola a todos, soy su servidor, Black Reaper Fanfics. Después de mucho, finalmente puedo hacer el fanfic de Sinfogear. Todavía recuerdo que lo iba a hacer con Kamen Rider Kabuto, antes de saber el sistema de poder de este mundo. No creo que Tendou tuviera chance de derrotar a los villanos de este anime. Pero hoy no estoy para hablar de esto, sino del fanfic que nos trae aquí. Sonic por Sinfogear. La verdad no se me ocurrió un buen nombre para el fanfic, y para no hacer que mi cabeza estallara decidí dejarlo en algo sencillo, era eso o la sinfonía de la velocidad. ¿Qué nombre tan estúpido, Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? Adiós a la sinfonía de aquel que camina sobre los cielos. Y hola a Sonic por Sinfogear. Antes de comenzar, la versión que usaré del erizo azul será la de los videojuegos. La más reciente hasta la fecha de la publicación de este video. La versión de Sonic Frontiers. No incluiré cosas hechas por el fandom, como que Sonic pueda acceder a su superforma sin la necesidad de las esmeraldas, cosa que he visto en algunos fanfics del erizo, cuando es necesario el uso de las esmeraldas para acceder a un superestado o superpoder por parte de Sonic Superstars. Pero bueno, volviendo al tema, transformaciones o estados como Dark Sonic, o el modo explosivo no las incluiré. La primera porque solo es oficial, y hay muy poca información de esta. Y la segunda, es la invención de un fan, así como la fusión de Sonic y Shadow, Shadik. Cosas como esas no serán tomadas en cuenta para este fanfic. Ya con todo eso aclarado, podemos comenzar. El aire sobre Uranus Island se volvía denso y de un color púrpura, envuelto en una energía corrupta. El cielo, fracturado y sangrante, actuaba como una cúpula opresiva, reflejando el poder de la entidad que había invadido esta realidad. En el centro de la desolación se encontraba el Titán Supreme, una fortaleza andante, su estructura metálica ahora engullida por la extensión de un ser de caos y oscuridad, llamado solo Diendo. La criatura no era un robot, sino una manifestación de la desesperación cósmica, un monstruo amorfo, sus ojos rojos parpadeando con la promesa del olvido. Y frente a esta colosal amenaza flotaba una figura solitaria. Super Sonic. El erizo dorado, alimentado por el poder caótico de las esmeraldas, ardía en una luz dorada más pura que el sol, pero mezclada con una aura negra con un toque de esencia roja que desbordaba de su aura dorada. Sus ojos esmeralda, ahora en un azul brillante, reflejaban una determinación férrea. Había superado sus límites, en esta forma definitiva, solo quedaba un obstáculo que atravesar. Y detrás de él, sus amigos que lo estaban apoyando en este feroz combate, un humilde zorro amarillo conocido como Tails, y el mejor amigo del erizo azul, un terco equidna rojo llamado Knuckles, y un gran amigo y rival del erizo, y finalmente una adorable eriza rosa de nombre Indy, alguien quien siempre ayudará al que lo necesite. Todos ellos estaban en un estado etéreo, pareciendo hologramas de sí mismos, ellos se encontraban flotando en el aire, alimentando a una barrera que defendiese a un hombre pomposo con bigote dentro de un vehículo esférico flotante, apodado y renombrado como Dr. Eggman. La barrera era generada por una IA con apariencia de niña de cabello y vestido blancos llamada Sage. Todos ellos enfrentaban a aquel mal, que amenazaba con destruirlo todo. Pero nuestros héroes se interpondrían en su camino, enfrentándolo todos juntos, sobre todo Sonic quien a pesar de su estado, por un percance llamado cibercorrupción, que iba poco a poco corrompiendo su cuerpo, y atrapar su mente entre realidades, el erizo por pura voluntad se antepondría ante aquel percance, utilizándolo a su favor, esto en su superforma, adoptando la apariencia que ahora tiene. La voz de Dien resonaría directamente en la cabeza del erizo dorado. Tu destino es el silencio. Tu existencia es una aberración. Ríndete a la calma del final. ¿Destino? El destino, lo escribo yo. La respuesta de Sonic fue contundente, y en un rayo de luz que desgarró el ambiente, se fue directo contra el titán. El enfrentamiento comenzó no con un choque, sino con una aceleración explosiva. Super Sonic se lanzó en un rayo dorado, pero la escala del enemigo era abrumadora. El cuerpo del titán, ahora bajo el control de Dien, se agitó, y de la tierra púrpura surgieron oleadas de energía oscura y fragmentos del ciberespacio corrompido. Sonic en un estallido supersónico, esquivaría las extremidades extra del titán, que se materializaron en el momento en el que Dien tomó su control, y al mismo tiempo, era acosado por las múltiples esferas de energía oscura que salían de la entidad cósmica.
Sonic se elevó a lo más alto, para que en el momento en que las esferas impactaron sobre él, con un solo movimiento de sus manos, le devolvería ardiendo su propio ataque, incapacitándolo por un segundo que sería aprovechado por el erizo dorado, para ir en picada contra el cuello del titán, generando una onda de choque dorada, azotando la cabeza de Supreme contra el suelo, y con un homing attack le quitaría esa extensión que conectaba al titán con la entidad maligna. Aquella protuberancia desbordaba la energía de Dien en enormes cantidades, esto encolerizó al titán, sus ojos rojos brillaron con más intensidad, y desde sus fauces dispararía un rayo concentrado, que fue desviado por Super Sonic como si no fuera nada. Supreme intentó embestirlo, pero Sonic de brazos cruzados, viéndolo en cámara lenta, se haría a un lado, y contraatacó en una serie de múltiples ataques a alta velocidad, todo eso sin cambiar su postura. El titán se desplomó en el suelo, pareciendo insignificante ante el erizo dorado. Estando en el suelo, el titán parecía derrotado, pero en un solo instante este se pondría nuevamente en 4 patas, y atacaría al erizo con varios zarpazos, que este desviaría con bastante facilidad, pero en uno de esos zarpazos Supreme lograría atrapar a Sonic entre sus garras, y empezaría a aplastarlo. El erizo dorado, por supuesto, no se dejaría aplastar como una lata, y se liberaría aplicando la fuerza que le otorga su superestado. Por su liberación tan abrupta, el titán retrocedió ante la fuerza del erizo. Este, se giraría mostrando sus múltiples extremidades, estas se juntan para formar una colosal esfera de energía oscura, esto sorprende a Sonic, que dudaba poder devolver el ataque. La esfera fue lanzada, pero no iba dirigida al erizo, sino a sus amigos. En un instante Sonic se pone al frente del ataque intentando inútilmente de detenerlo, pero era demasiado grande. La fuerza del ataque fue tal que el erizo fue consumido por ella, perdiendo su nuevo estado, y su superforma no duraría mucho, volviendo a su estado base, y saliendo de él 7 gemas de colores, las esmeraldas del caos. La esfera de energía arrastraría al erizo un par de metros antes de explotar, haciendo que Sonic perdiera varios anillos en el proceso. Pero esto más que desalentarlo, lo hizo mantener su sonrisa. Nuevamente usando el poder de las 7 esmeraldas del caos, se convirtió en Super Sonic, y con algo de esfuerzo también volvería a su nuevo estado adquirido por la cibercorrupción. En ese mismo momento, Dien vuelve a reconectarse con Supreme, y lo regeneró de todas sus heridas. Sonic, con la más grande confianza del mundo se lanzó contra el titán, que rugiría ante la inesperada recuperación del erizo. Sonic le proporcionó una fuerte patada ciclón en la cara, realizando una serie de giros en el aire, asestándole múltiples golpes mientras ascendía, para luego pasar a volverse en un rayo de luz, e impactar en varias secciones del titán con múltiples y devastadores Light Speed Attacks. Y con un fuerte pisotón en la nuca, Sonic juntaría sus manos y lanzaría un Cross Slash directamente en la cara del titán, generando ondas de choque en forma de cruz, que afectaron severamente la visión de Supreme, haciendo que sus movimientos fueran más erráticos. El titán embistió el muro de energía que Sage generaba, alimentado por la energía de los amigos de Sonic, los cuales habían sentido el impacto. En el caso de Eggman, este solo estaba esperando la oportunidad perfecta para acabar con este enfrentamiento de una vez. Se acaba el tiempo, tenemos que terminar con esto de una vez, dijo Sonic, haciendo que sus ojos azules brillaran con rayos que desbordaban de ellos, mientras se ponía de frente ante el potenciado titán. Supreme lanzó un poderoso rugido por el aumento de poder proporcionado por la entidad cósmica. De él se desbordaba la esencia de Dien, y con sus ojos puestos en el erizo, la enorme fortaleza móvil se abalanzó sobre el super erizo. Más rápido, más ágil, Supreme lanzaba zarpazos a diestra y siniestra, que a Super Sonic no le costaba mucho esquivar, pero ahora prestándole más atención al titán ante su ligero cambio. En un movimiento inesperado, 3 esferas de energía oscura impactarían al erizo. Sonic no se había percatado del ataque oculto del titán, por estar ocupado esquivando sus garras. El impacto de las esferas desconcertaría al super erizo, que no recibió ningún aviso al ser aplastado por la mano del titán, destrozando gran parte del terreno que pisaba. Supreme no se detuvo ahí, arrastrando a Sonic por toda el área y generando largas líneas de destrucción sobre el terreno. El erizo se liberó de sus garras y ascendió, pero la gran fortaleza abrió su boca, y de dentro de ella dispararía una vez más un rayo cargado contra el super erizo, que volvería a repeler el ataque con sus propias manos. Con esa finta, el titán saltó lo suficientemente alto, para posicionarse frente a Sonic, y lanzarle un puñetazo que lo enviaría al suelo, destruyendo la zona del impacto, y donde debería estar el erizo, solo había un enorme agujero.
Descendiendo inminentemente, el titán usó todo su cuerpo para caer sobre esa zona, generando un gran temblor que agitaría toda Uranus Island. Los amigos del erizo se preocuparían por su amigo, pero sus caras cambiaron cuando de pronto vieron al titán ser elevado por el aire, y debajo de él, se encontraba una luz dorada brillante. Se trataba de Sonic cargando a Supreme, y con todas sus fuerzas lo lanzaría a unas colinas cercanas, que desaparecieron en cuanto el titán hizo contacto con la Tierra. Luego de ser derribado, la entidad cósmica reincorporó a su avatar a la batalla, nuevamente renovado. El titán extendió sus 6 extremidades adicionales, y de la punta de sus garras, lanzó una lluvia de láseres que fueron a dar contra el super erizo. Movilizándose entre los cientos de láseres carmesí como si de un baile se tratase, Super Sonic se movió a alta velocidad, realizando varios giros en el proceso, sin que ningún rayo lo tocara. Una vez más la voz de Dien resonaría en la mente del erizo dorado. Tu resistencia es inútil, Tú eres finito, yo soy infinito. Soy el caos, soy el final, y tú no eres nada. Te equivocas, no eres el final. Eres solo un paso. Y yo, soy como el viento, y el viento nunca se detiene. Respondió Sonic con toda seguridad, mientras caía en picada contra el titán en una serie de movimientos en zigzag, y golpeando una vez más la protuberancia de Dien, que lo conectaba a Supreme, incapacitándolo brevemente. Sonic aprovechó esto al realizar 2 cibergiros, por encima y por debajo del titán, formándose 2 tornados dorados que engulleron a la gran fortaleza de arriba a abajo. Solo para que Super Sonic, de un chasquido, terminará de aplastar al titán, saliendo de él la esencia de Dien. Ya en el suelo, Super Sonic se posicionó debajo de la entidad estelar, para que de una patada lo elevara en el aire. Después, antes de que pueda descender aunque sea unos centímetros, es acribillado por miles de golpes y patadas, para mantenerla en el aire, y finalmente, enviarlo contra el propio Dien con un devastador y poderoso puñetazo, estrellándolo contra la entidad cósmica que abarcaba los cielos. Ya con la entidad vulnerable, el Dr. Eggman vio el momento exacto para terminar con aquella calamidad. Sonic. Es ahora o nunca. El erizo dorado escucharía al doctor, y se adentró en el arma que pertenecía a Supreme, ahora manejada por el Dr. Eggman. Una vez cargada el arma, usando a Sonic como munición, con todo su esfuerzo el erizo libera todo el poder de su cibercorrupción, cambiando ligeramente su apariencia, siendo un Super Sonic cibernético. Por medio de sus lentes, el doctor trazó la dirección del disparo, teniendo listo un tiro perfecto. Disparó a toda potencia al super erizo directo al titán, y a la entidad cósmica, no dejando rastro del mecha, y atravesando a Dien. En el momento en el que Super Sonic hizo contacto directo con Dien, las esmeraldas tuvieron una reacción ante la entidad maligna, estallando en una luz de ciberenergía desde la atmósfera. La luz era tan intensa, que llegaría hasta Uranus Island, cubriéndola por completo en su inmensidad. Antes de ser envueltos en aquella luz, el Dr. Eggman y Sage ya tendrían una idea de lo que era el fenómeno que tenían delante. Padre, esto es... Sí. Control Caos. Respondió el doctor, tomando la mano de su hija, y ambos serían alcanzados por la luz. Aquel destello podía verse a lo lejos, cegando la visión de unos frikis que volaban cerca de la isla. La luz se disipó, revelando la presencia de nuestro héroe, aún conservando su superforma, pero en un estado lamentable, mostrando las consecuencias de haber llevado el poder de su cibercorrupción más allá de sus límites. Cerca de abandonar la atmósfera del planeta, el erizo tuvo la suerte de que la gravedad aún estuviera presente por donde estaba, cayendo directo al planeta. El erizo dorado, ahora simplemente Sonic, con su pelaje dorado apagándose y volviendo al azul original, se precipitaba de vuelta a la atmósfera. La fricción abrasadora de la reentrada lo envolvía, y aunque su cuerpo estaba maltrecho, la inercia del golpe final aún lo impulsaba. Cerca de perder el conocimiento, solo la fuerza de su voluntad le permitió mantener la compostura. Mientras la figura exhausta de Sonic se convertía en un meteorito azul sobre una ciudad distante, la vida seguía su curso en aquel mundo. Era una tarde apacible en un parque municipal de Tokio. En el centro del parque, junto a una fuente de mármol adornada con estatuas de ángeles y gárgolas sonrientes, se encontraba una pareja. El hombre se arrodilló sobre una pierna, su corazón latía con fuerza. Y frente a él, la mujer con la que quería pasar el resto de su vida, se llevó las manos a la boca, y sus ojos llenos de lágrimas anticipadas. Miyuki, comenzó Haru, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo azul que contenía un anillo brillante.
Su voz era apenas un susurro de nerviosismo. Desde el primer día que te vi, supe que mi vida iba a... De pronto el aire se desgarró con un boom sónico. El mundo entero pareció temblar, no por la magnitud de una amenaza, sino por la fuerza de un impacto singular y húmedo. El rayo azul impactó directamente en el centro de la fuente de mármol. El agua explotó hacia afuera en una columna de 20 metros, llevándose consigo la estatua central de un querubín y una ráfaga de vapor y escombros. La caja de terciopelo y el anillo salieron volando de la mano de Haru y cayeron, de forma poética y dolorosa, en el charco barroso que se formó instantáneamente a su lado. Miyuki y Haru quedaron empapados, cubiertos de agua sucia de fuente y pequeñas algas, con los ojos como platos. Donde antes estaba la fuente, ahora había un cráter humeante y, en el fondo, una figura azul acurrucada. Haru se levantó de un salto, secándose el agua de los ojos. No se preocupó por el anillo, ni por el querubín decapitado. Miró el agujero, y luego miró a Miyuki. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Haru, su voz se puso aguda por el pánico. Miyuki, en lugar de contestar, simplemente señaló temblorosamente a la figura azul inerte en el cráter, que parecía un gran peluche mojado. Un monstruo, gritó Miyuki. Sin mediar palabra, la pareja se dio la vuelta y corrió. Su ida fue un cuadro de caos cómico. Haru tropezó con un banco del parque, y Miyuki perdió un zapato, pero no se detuvieron, gritando a todo pulmón mientras se alejaban del cráter y el extraño ser que había arruinado su momento más importante. En la fuente destruida, el erizo azul se agitó. Sonic se incorporó lentamente, su cabeza le daba vueltas. «Ouch. Esa no fue una buena caída», musitó, antes de volverse a desplomar, y quejarse del dolor. A 100 metros bajo tierra, en las instalaciones de la Segunda División de Investigación de Desastres, las alarmas sonaron. No las grandes, las de color rojo brillante para la aparición de Noises. Estas eran las más discretas, las amarillas. Anomalía de alta energía, origen desconocido, nivel 4. El estruendo del impacto en el parque fue lo suficientemente fuerte como para que los sismógrafos lo registraran. La firma de energía era una ráfaga masiva, fugaz y anómala que no coincidía con nada en su base de datos, ni noise, ni reliquia. Coordenadas confirmadas. Parque Central de Shinjuku. Impacto localizado en la fuente principal, anunció una operadora con voz tensa. La firma se extinguió casi inmediatamente después del impacto, pero los sensores reportan biomasa y una perturbación espacial menor residual en el punto cero. Genjuro Tachibana, el director, ya estaba en la sala de monitoreo, con su rostro de samurái inexpresivo. ¿Qué tenemos? ¿El epicentro coincide con la explosión de esa anomalía que rastreamos?, preguntó, refiriéndose al objeto que cayó del cielo. Confirmado, comandante. Energía residual del impacto. Es enorme, pero se agotó inmediatamente. Hemos enviado un equipo de contención a la superficie. Reportan una fuente destruida y la evacuación de 2 civiles. Minutos después, el jefe del escuadrón de contención se comunicó. Su voz estaba teñida de perplejidad. Comandante, llegamos al punto de impacto. El cráter es profundo y está humeando. Hay trazas de quemaduras por reentrada y lecturas energéticas anómalas, pero el objetivo biológico ya no está. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Una criatura capaz de generar un evento de nivel 4 y luego desaparecer del epicentro en cuestión de minutos era algo de suma prioridad. Activaremos el protocolo de búsqueda y recuperación. Sea lo que sea que estuvo ahí, es la única fuente conocida de esa energía anómala. Comunícame con Tsubasa y Hibiki. Necesitamos poner a esa cosa en cuarentena cuanto antes, ordenó Genjuro, con una voz baja y firme. Disculpe, comandante, pero ellas. Minutos antes. Mientras la segunda división se movilizaba, Sonic ya estaba lejos del parque. El dolor era una punzada constante y molesta en su costado, pero la adrenalina de haber derrotado a Dien y más recientemente su huida del lugar estéril, al que había llegado, era suficiente combustible. Se movía en un blur a través de los callejones y tejados de Tokio, tratando de mantener su velocidad baja para no atraer la atención de las personas, y no empeorar su condición. Oh, genial. Nuevo mundo, mismo problema, murmuró para sí mismo. Estoy cojeando, sin esmeraldas y rodeado de edificios altos que no conozco. Al menos no hay Eggman. Bueno, no me vendría mal su ayuda, aún perteneceré al Imperio Eggman. Nah.
Me pregunto si los demás estarán aquí. Divagaba Sonic mientras caminaba por un tejado. Después de recorrer varias casas alcanzó un cruce de calles, y se detuvo momentáneamente en un semáforo. La gente en la acera se detuvo, mirando a su alrededor con confusión, como si sintieran un cambio sutil en el viento. Entonces, un niño pequeño que miraba por la ventanilla de un coche lo vio. «Mamá. Mira un gato azul. Va muy rápido», gritó el niño, señalando hacia donde Sonic acababa de pasar. La madre, cansada, solo pudo ver un rastro borroso. Solo fue el viento, cariño. Los gatos no son azules. Sonic se encogió de hombros y siguió corriendo por la cima de los edificios. Notó que la gente vestía de una manera extraña y que los anuncios en las pantallas gigantes eran incomprensibles. Se sentía distinto a su mundo. En la azotea de un rascacielos, Sonic se detuvo. Miró hacia abajo. Miles de personas, autos, luces. Una ciudad vasta y densa, pero totalmente ajena a él. Esto es demasiado grande. Y demasiado lento, se dijo Sonic, frustrado por su propia velocidad reducida. Las secuelas de llevar su cibercorrupción al máximo ya estaban tomando factura, lo único positivo es que ya no había rastro de ella en él, algo que lo alivió, ya que no estaría limitado por esta. Pero por ahora, decidió que la ciudad era un lugar demasiado grande, aunque con más posibilidades para que lo encontraran. Necesitaba esconderse por un tiempo, recuperarse y averiguar si su billete de vuelta llegó con él. Sonic se dirigió hacia las afueras, siguiendo la carretera que llevaba a las montañas. Los edificios se hicieron menos densos, dando paso a las colinas. El erizo seguía corriendo, mientras seguía ordenando sus ideas sobre cómo iba a hacer para volver a su mundo. Si las esmeraldas llegaron con él ya tenía asegurado su boleto de vuelta, pero si no, era algo que el erizo no sabría responder con certeza. Pero en ese mismo momento, avistaría una explosión a lo lejos, viendo una gran nube de humo, y un incendio que parecía avivarse más con cada segundo. Sonic se esforzaría por aumentar la velocidad y ver que no hubiera heridos. En cuanto llegó, pudo visualizar dos figuras a lo lejos, para ser exactos, dos chicas que pareciera que estuvieran a punto de pelear. No me refería a eso. Quise decir unir nuestras fuerzas. Sí, claro, eso ya lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque quiero luchar. Me niego a aceptarte. Unir fuerzas y luchar juntas no es algo que yo, Kazanari Tsubasa, pueda permitir. Prepara tu Armedgear. Le increpó la peliazul mientras levantaba su espada, y la apuntaba directamente a la chica que tenía delante de ella, quien estaba confundida por este repentino cambio de ambiente. Los verdaderos guerreros siempre están en guardia. Si la espada sin rival, que atraviesa todo, sin fojear ni será tu arma, entonces demuestra que la mereces. ¿Me merecerla? Pero eso es. Ni siquiera sé lo que es un Armedgear. No puedo prepararme a lo desconocido. No entiendo lo que tratas de decirme. Decía la chica castaña, más confundida por las palabras de quien es su superior. Ella, viendo su incapacidad para pelear, bajó su espada y le dio la espalda. Casualmente, vienes al campo de batalla sin determinación alguna. Kanade. No mereces ser la sucesora de Kanade. Dictaminó Tsubasa lista para luchar, e impactando de sobremanera en aquella chica. Justo cuando las cosas iban a escalar más lejos, un borrón azul se interpuso, tomando a la chica y quitándola justo a tiempo. Tsubasa se percata de la presencia del nuevo individuo, que a pesar de pelear contra criaturas extrañas que carbonizan gente, esto podría convertirse en lo más bizarro que haya visto en su vida. Una especie de lo que parecía ser un erizo antropomórfico de color azul, con guantes blancos, y unas zapatillas rojas, como si se tratara de alguna caricatura salida de Occidente. Justo en su impresión notó la llegada del comandante, destrozando el concreto de la carretera. Podría decirse que su llegada fue por su acto tan imprudente, aunque no se ve que no fue solo por eso. Parece ser que ya no tuve que intervenir, dijo el hombre fornido de piel bronceada, ajustando su camiseta roja. Y pasando a cosas más importantes. Así que tú eres la anomalía. No soy ninguna anomalía. Se ofendió el erizo azul, soltando con cuidado a la chica que acaba de rescatar. Entonces, ¿qué eres? Me llamo Sonic. Sonic el erizo. Respondió señalándose el erizo azul, con una gran sonrisa. Fin del prólogo. Espero y haya valido la pena, porque para mí sí.
Aunque no estuve muy convencido de cómo terminarlo, sin sentir que se viera forzado, díganme ustedes qué piensan. Yo siempre alegre de leer sus comentarios. El siguiente fic que viene será el de Rubí, y quizás haga directo mañana jugando Master Duel, o Marvel Rivals mientras contesto lo que me quieran preguntar, y si estás viendo esto Donatán, perdón se me fue el tiempo en la edición y en Marvel Rivals, que ya se va a acabar la temporada. Ahora sí me despido, yo fui su servidor, Black Reaper Fanfics. Bye.